La vibración del teléfono interrumpió el café matutino de Eduardo. La notificación emergió como una pequeña amenaza digital. Necesitamos hablar sobre la verdad de tu padre. El mensaje provenía de Matías, un primo lejano con quien apenas había cruzado palabras en los últimos 15 años. Eduardo dejó la taza sobre la mesa mientras su estómago se contraía. Por su mente cruzó aquella Navidad de 2008, todos sonriendo para la foto familiar. Su madre apretando los labios con esa tensión que solo él detectaba. La había visto llorar a escondidas tantas veces. Con dedos temblorosos, Eduardo abrió el cajón del escritorio y extrajo una fotografía antigua, amarillenta en los bordes. La familia completa, en el porche de la casa de campo, todos menos una silueta recortada cuidadosamente con tijeras. Un fantasma con forma de recorte rectangular que nunca tuvo permitido mencionar. El teléfono vibró nuevamente con otro mensaje. Eduardo lo miró fijamente, el sudor perlando su frente. Después de 20 años guardando el secreto, ¿qué sentido tenía exponerlo ahora? Apagó la pantalla y guardó el dispositivo. Algunas verdades debían permanecer enterradas, aunque el costo fuera seguir viviendo con aquel nudo permanente en la garganta. Roberto ajustó su corbata frente al espejo, un ritual de los domingos tan preciso como los balances contables, que presentaba cada mes. A sus 35 años, había construido una vida predecible en aquella ciudad, mediana donde todos lo conocían como el contador meticuloso del edificio Centrum. El desayuno con Elena seguía siempre el mismo orden. Café para ella, té para él, tostadas con mermelada casera y conversaciones sobre planes futuros que nunca mencionaban el pasado. La vibración del teléfono permaneció como un eco inquietante mientras guardaba en su maletín el pastel de manzana que Elena había preparado para su madre. 5 años de matrimonio, y Elena seguía preguntándose por qué no había fotos del padre de Roberto en ningún rincón de la casa materna. Roberto siempre desviaba la pregunta con la misma frase sobre accidentes y dolor. Su madre lo esperaría como cada domingo desde hacía 15 años, con la mesa puesta y esa mirada cómplice que sellaba su pacto, silencioso. La casa en el barrio antiguo guardaba en sus paredes secretos que jamás habían traspasado sus puertas. Roberto respiró hondo, sacó el celular y vio nuevamente el mensaje sin responder. El nombre del remitente hizo que sus dedos temblaran ligeramente sobre la pantalla antes de guardar el dispositivo. La rutina era su fortaleza, su método para mantener el control sobre aquella verdad enterrada que ahora amenazaba con emerger. Tomó las llaves del auto y besó a Elena en la frente, prometiendo regresar para la cena. El timbre de la puerta resonó mientras Roberto servía té para su madre. María Dolores acomodó su chal sobre los hombros con esa parsimonia que solo dan los 70 años bien llevados. Un domingo, como cualquier otro, hasta que el cartero entregó aquel sobre amarillento con un remitente que Roberto no alcanzó a leer. Su madre extendió la mano para recibirlo, pero al ver el nombre estampado en la esquina superior, el color abandonó su rostro. Hijo de Ernesto Méndez, decía el destinatario en letras pulcras y antiguas. Roberto observó cómo las manos de su madre comenzaban a temblar, igual que aquella vez cuando el médico les dio el diagnóstico de su padre. Las venas azules resaltaban sobre su piel traslúcida, mientras el sobre oscilaba entre sus dedos. Antes que ella pudiera abrirlo, Roberto lo tomó con naturalidad fingida, como quien recoge una simple factura. Los ojos de María Dolores buscaron los de su hijo. No hubo palabras,
solo ese lenguaje silencioso, construido durante décadas entre ellos. La súplica muda en su mirada contenía más historia que cualquier documento. Roberto deslizó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo su peso como una piedra. El papel crujió contra su pecho mientras se inclinaba para besar la frente de su madre. El reloj de pared marcó las 6 con un sonido metálico que pareció sellar un pacto. Roberto tomó su maletín y se despidió con una promesa velada. Él se encargaría de todo. Al cerrar la puerta tras de sí, Roberto detuvo el automóvil en el estacionamiento vacío del centro comercial. El sobre amarillo descansaba en el asiento del copiloto, tentándolo con sus secretos. La vibración del celular interrumpió su contemplación. Un mensaje de Lucía preguntando ¿cuándo volvería a casa? Sus dedos quedaron inmóviles sobre la pantalla mientras su mirada regresaba al sobre. Con movimientos calculados, Roberto rompió el sello y extrajo los documentos. El papel amarillento de los expedientes judiciales mostraba sellos oficiales descoloridos por el tiempo. El nombre de Alberto Méndez aparecía subrayado en una denuncia por malversación y fraude corporativo fechada 20 años atrás. Sus manos comenzaron a temblar cuando encontró la fotografía. Su padre sonreía junto a una mujer desconocida y 2 niños pequeños frente a una casa que jamás había visto. La fecha al reverso confirmó sus temores. Aquella imagen había sido tomada cuando él apenas tenía 7 años, durante un período en que su padre supuestamente viajaba por negocios cada mes. El aire dentro del auto se volvió denso, casi irrespirable. Roberto aflojó el nudo de su corbata mientras estudiaba la dirección del remitente, anotada en una tarjeta adjunta. El reloj del tablero marcaba las 6:30. Lucía esperaría la cena. Su madre probablemente llamaría para comentar sobre la visita dominical. Roberto encendió el motor con determinación renovada. Los documentos regresaron al sobre, pero la fotografía permaneció en su bolsillo, como un peso que necesitaba llevar consigo. El olor a medicamentos impregnaba la pequeña casa de lámina verde, donde Miguel, el nombre escrito con letras desiguales en el sobre amarillo, aparentemente residía. Roberto tocó 3 veces la puerta descolorida. Una mujer de mediana edad, con delantal floreado y expresión cansada, lo evaluó de pies a cabeza antes de conducirlo por un estrecho pasillo. La habitación tenía una cama metálica donde reposaba un hombre consumido, conectado a un tanque de oxígeno. Los ojos del anciano se abrieron con dificultad, para luego agrandarse en una expresión de incredulidad. Fernando, susurró con voz entrecortada, confundiéndolo con su padre. Roberto no lo corrigió. El parecido que tantas veces su madre había mencionado ahora funcionaba como una llave. Miguel, entre jadeos y pausas para respirar, habló de documentos, falsificados, inversiones fantasma y familias que perdieron todo. Mencionó nombres, fechas y cantidades que Roberto memorizaba mientras su estómago se contraía. Cuando el hombre murmuró sobre cómo habían engañado incluso a tu amante, esa María Dolores, Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mujer del delantal regresó con un álbum fotográfico desgastado. Mi padre guardó esto para recordar quién fue realmente Fernando Salazar. Las imágenes mostraban a su padre junto a una elegante mujer rubia, 2 niños sonrientes, una mansión con piscina, fechas que coincidían con aquellos cumpleaños cuando su padre no llegaba y su madre servía pastel
con lágrimas contenidas. El teléfono vibró. El resplandor azulado de la pantalla iluminaba el rostro tenso de Roberto, mientras tecleaba Ernesto Méndez Fraude en Minonesinmate. El buscador. Los resultados aparecieron como fantasmas del pasado. Empresario desaparece con millones. Familia Méndez queda en la ruina tras estafa. Sus ojos recorrían ávidamente cada artículo, reconociendo en las fotografías amarillentas el rostro del hombre que había conocido como padre. Un nudo se formó en su garganta al ver imágenes de una mujer elegante junto a dos adolescentes, la familia oficial, los que llevaban legítimamente el apellido Méndez. Roberto se pasó la mano temblorosa por el cabello mientras leía sobre cómo aquella familia quedó marcada por la vergüenza, señalada en cada rincón de su comunidad. El certificado de nacimiento que había encontrado en casa de su madre revelaba otra verdad. Su apellido real no era Méndez, sino Valenzuela, el de soltera de su madre. La vibración del teléfono interrumpió su espiral de descubrimientos. El nombre de su madre brillaba en la pantalla con una urgencia premonitoria. La voz de ella sonaba inquieta, como si pudiera sentir a kilómetros de distancia que algo se derrumbaba. Sus palabras sobre dejar enterradas ciertas verdades llegaron demasiado tarde. Roberto miró nuevamente las fotos de aquella familia destrozada, sintiendo el peso de cada mentira que había sostenido su infancia. La realidad se expandía ante él como un abismo. Su identidad estaba construida sobre arenas movedizas, cada recuerdo infantil teñido ahora de... El jarrón de porcelana se estrelló contra la pared, esparciendo flores marchitas y agua sobre el piso de la sala. Roberto nunca había levantado la voz a su madre, pero ahora las palabras brotaban como veneno, acumulado durante años. Las fotografías familiares en las paredes parecían observarlos, testigos silenciosos de una verdad que finalmente emergía entre lágrimas. Su madre, encorvada en el sillón floreado, apretaba un pañuelo entre sus dedos temblorosos mientras confesaba que Ernesto Méndez, su padre, no había muerto como siempre le contaron. Estaba vivo, probablemente en Chile, donde había huido tras el escándalo financiero que destruyó a decenas de familias. Las palabras resonaban en la habitación como un eco interminable. Fraude, estafa, traición. El rostro de su madre se transformaba con cada revelación. Sus ojos evitaban los de Roberto, mientras justificaba años de mentiras como actos de protección maternal. La habitación parecía encogerse alrededor de Roberto cuando entendió que su vocación como contador no había sido elección propia, sino un plan cuidadosamente orquestado por ella para limpiar el apellido familiar. Los diplomas que colgaban con orgullo en su oficina ahora representaban una vida construida sobre mentiras. El álbum de fotos en la mesita, abierto en una página donde faltaba la imagen de su padre, simbolizaba perfectamente cómo habían borrado su existencia. Roberto recogió las llaves del auto con dedos entumecidos, incapaz de reconocer a la mujer llorosa frente a él. Roberto condujo sin rumbo por la ciudad mientras la noche caía sobre los edificios. La idea de regresar a casa con Elena y mantener la farsa le resultaba insoportable. El tráfico avanzaba a su alrededor, pero él se sentía completamente detenido, atrapado en una vida construida sobre mentiras que ni siquiera eran suyas. Estacionó
junto a un parque vacío y abrió nuevamente la carpeta de documentos. Entre los papeles amarillentos, una nota, escrita con la letra temblorosa de su madre, captó su atención. Lo que haces con la verdad define quién eres, no lo que otros hicieron. Sus ojos se humedecieron al reconocer que ella también había cargado con ese peso. El motor del auto seguía ronroneando mientras Roberto observaba las luces de la ciudad difuminarse. En la distancia, su vida entera, su identidad, su matrimonio con Elena, todo descansaba sobre cimientos falsos que amenazaban con derrumbarse. El reloj del tablero marcaba casi medianoche cuando tomó su decisión. La fotografía familiar que siempre llevaba en la guantera parecía ahora una cruel ironía. La guardó y encendió las luces del vehículo. No repetiría los patrones de secretos que habían envenenado a su familia por generaciones. El silencio nunca había protegido lealmente a nadie. Con una respiración profunda, giró el volante y enfiló hacia su hogar, donde Elena esperaba. La verdad, con todas sus consecuencias, era el único camino hacia adelante que podía imaginar. Roberto apretó los puños bajo la mesa mientras las palabras salían como piedras de su boca. Le contó todo a Elena: el descubrimiento de ser hijo ilegítimo, la doble vida de su padre, los documentos falsos, la mentira sostenida durante décadas. Su voz temblaba al confesar que ya no sabía quién era realmente, que su identidad se había convertido en arena entre sus dedos. Elena permaneció en silencio, sus ojos fijos en la taza de té que sostenía con ambas manos, el vapor ascendiendo como los secretos ahora revelados. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos mostraban comprensión mezclada con un dolor profundo. Necesitaba tiempo, explicó con voz queda, no para juzgarlo, sino para procesar que el hombre con quien había construido su vida también estaba descubriéndose a sí mismo. Esa noche, Roberto acomodó una manta sobre el sofá de la sala, sintiendo el peso del silencio en la casa. Las sombras familiares de su hogar ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. El amanecer lo encontró con los ojos enrojecidos, contemplando el techo con la sensación de estar suspendido entre dos mundos. Elena apareció en el umbral sosteniendo una carpeta. La había encontrado en Internet. Información sobre la familia oficial de su padre, direcciones, fotografías. La dejó sobre la mesa ratona sin decir palabra. Pero su gesto contenía algo que Roberto no esperaba encontrar: una pequeña llama de esperanza. Roberto pasó 3 noches consecutivas frente al ordenador, buscando rastros digitales de los hijos legítimos de su padre. La luz azulada del monitor iluminaba su rostro, mientras almacenaba cada fragmento de información sobre aquellos desconocidos que compartían su sangre. Javier Montero había seguido los pasos profesionales del padre, convirtiéndose en un prestigioso abogado corporativo con oficina en el centro financiero. Las fotografías mostraban a un hombre de sonrisa estudiada y trajes impecables, sin rastro aparente de heridas familiares. Lucía, en cambio, era maestra de primaria en un barrio periférico. Su perfil en redes sociales mostraba a una mujer de expresión cansada que compartía mensajes sobre superación personal. Roberto encontró un blog donde Lucía escribía sobre crecer bajo la sombra del estafador, sobre miradas de sospecha y puertas cerradas. Sus palabras revelaban cicatrices similares a las suyas, pero expuestas al mundo, no enterradas como las de él. Con los dedos temblorosos sobre el teclado, Roberto creó un correo anónimo, presentándose como investigador interesado en casos de fraude corporativo
para un documental. La respuesta de Lucía llegó apenas 20 minutos después, aceptando conversar sobre los efectos colaterales del crimen en las familias. Al leer aquellas palabras, algo se removió en el pecho de Roberto. No era solo su secreto, era una herida compartida por personas que nunca había conocido. Programaron un encuentro para el jueves, en una cafetería alejada del centro, donde Roberto por fin vería el... Roberto observó a Lucía remover su café con movimientos idénticos a los suyos. La cafetería, con su murmullo constante, le ofrecía el anonimato perfecto para este primer encuentro. Se había presentado como periodista, investigando historias familiares. Una mentira que ahora le pesaba, mientras estudiaba el rostro que compartía su misma forma de cejas. Lucía habló con una franqueza que lo desarmó. Su padre, el padre de ambos, los había abandonado cuando ella tenía 12 años, dejándolos con deudas y un apellido manchado. Sin embargo, su madre había reconstruido la familia desde cero. Aprendieron, dijo ella con una sonrisa que Roberto reconoció como propia, que eran mucho más que el crimen de su padre. Mientras Lucía describía sus años de universidad, Roberto notaba cada gesto compartido, la manera de inclinar la cabeza, cómo fruncía ligeramente el ceño al concentrarse. Cuando ella mencionó su peculiar manía de ordenar los libros por colores y no por autores, Roberto casi derramó su café. Él hacía exactamente lo mismo desde niño. La conexión invisible entre ellos crecía con cada minuto, y Roberto sintió el impulso de confesarlo todo. Las palabras subieron por su garganta, pero se detuvieron al ver la foto familiar que Lucía le mostró en su teléfono. Una familia recompuesta y feliz, sin espacio para revelaciones destructivas. Prometió volver a contactarla pronto con más información para su artículo. Al despedirse, sus dedos rozaron los de ella en... El teléfono vibró sobre la mesa. Roberto leyó el mensaje 3 veces antes de procesar su contenido. Lo encontré. Vive en Uruguay bajo el nombre de Emilio Vázquez. Sus manos temblaron mientras buscaba en Google Maps la distancia exacta que lo separaba de aquel hombre que había abandonado 2 familias. La ventana abierta dejó entrar una brisa que movió las cortinas, como si el mundo exterior quisiera recordarle que existían opciones más allá de las paredes de su apartamento. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos, atrapado entre 3 caminos que parecían irreconciliables: buscar a su padre, perdonar a su madre o completar el acercamiento a unos hermanos que no sabían de su existencia. Elena lo encontró así, inmóvil, cuando regresó del trabajo. Sin palabras, se sentó junto a él y apoyó su mano en su espalda mientras Roberto le mostraba el mensaje. La luz del atardecer dibujaba sombras alargadas en la sala, mientras Elena le hablaba con voz suave pero firme sobre las raíces y las elecciones, sobre cómo su historia había comenzado antes de él, pero continuaría según sus propias decisiones. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba gradualmente bajo un cielo sin estrellas, Roberto comprendió que necesitaba escuchar antes de juzgar. La mañana siguiente lo encontró en la florería, seleccionando un ramo sencillo pero significativo. Lirios blancos, los favoritos de su madre, símbolos de renovación, pero también... Roberto se sentó en el sofá de la sala, con el álbum de fotos abierto sobre la mesa. Su madre, envejecida por el peso de los secretos, tomó asiento junto a él. Entre susurros entrecortados, ella confesó que el silencio había sido su forma equivocada de protegerlo. Roberto asintió mientras sus dedos rozaban fotografías amarillentas que ahora tenían un significado diferente.
Él también había cometido errores, ocultando verdades por lealtad malentendida. Cuando mencionó su decisión de contactar a sus hermanos, la mano de su madre tembló ligeramente sobre la suya. En su escritorio, bajo la luz tenue de la lámpara, Roberto redactó una carta para Emilio, su padre, biológico. Las palabras fluían con dificultad, borrando y reescribiendo párrafos enteros. No sabía si algún día tendría el valor de enviarla, pero necesitaba articularlas. Al terminar, guardó el sobre en el cajón superior, sin sellarlo. Era un puente tendido hacia un futuro incierto. Esa noche, frente a su computadora, Roberto actualizó su perfil profesional. Sus dedos se detuvieron brevemente antes de teclear su verdadero apellido paterno junto al materno. La pantalla reflejaba un rostro tranquilo, finalmente reconciliado con todas las piezas de su identidad. Sobre el escritorio colocó una nueva fotografía familiar, un collage improvisado donde convivían rostros de ambos lados de su historia. No era una imagen perfecta ni completa, pero era auténtica. Su reflejo en la pantalla le devolvió una leve sonrisa. La verdad